Buenas tardes, les vamos a hablar sobre el sistema circulatorio enfocados principalmente en el corazón. Mi grupo está conformado por Isabela Betancourt y quien les habla, Diana Marcela Mota. Nos encontramos con el corazón principalmente, pues se dice que tiene paredes musculares, tiene una forma cónica o de cono. También se dice en la mayoría de los casos, en la mayoría de las literaturas, que es un órgano hueco. Es uno de los principales componentes del sistema circulatorio. Este actúa como una bomba aspirante en el torrente sanguíneo. Localización, que en este caso pues es en el mediastino medioventral, y vamos a trabajar un corazón de un bovino. Nos encontramos primeramente, pues se dice que este pues está revestido con un saco seroso. Este saco seroso pues está denominado o tiene doble pared, y pues el nombre que recibe este es pericardio. Pues este es un tejido fibroseroso del corazón. También se dice que pues está la capa externa del corazón, y pues que este se divide en dos: en pericardio visceral, que es el que se adhiere al corazón o el que ayuda al sostenimiento, y el pericardio parietal, que en este caso pues es la capa externa del corazón, que es todo esto. Como el día de hoy estamos trabajando con un corazón de un bovino, les vamos a dar la ubicación en los bovinos. Dice que este pues está ubicado en el lado izquierdo de la caja torácica, o está localizado o se encuentra cerca de los troncos del tórax, del mediastino principalmente, y en la parte interior del mediastino anterior. Más que todo está localizado al 60% al lado izquierdo del plano sagital. La forma que tiene este, pues en el caso que les dije antes, es una forma triangular o de pirámide o de cono. Las configuraciones externas pues se dicen que se describen en unas capas, que en estas capas o cara, que en ese caso pues son los bordes, una base y un vértice. Bueno, nos encontramos con la morfología externa y los compartimientos, que en este caso la primera que nos encontramos pues es la base. La base se dispone dorsocranialmente o dorsalmente y corresponde con el hilio del órgano. Se dice que esta está constituida por los atrios. En este nos encontramos el atrio izquierdo y el atrio derecho, y aparece parcialmente oculta por los grandes troncos vasculares arteriales y venosos relacionados con el corazón. El límite ventral de la base está representado por el surco coronario, que marca externamente la posición del aparato valvular del corazón. Vértice, que es la parte de abajo del corazón, de situación ventrocaudalmente o ventral, formado exclusivamente por un remolino de fibras miocardíacas del ventrículo izquierdo. Luego nos encontramos con el borde ventricular derecho, que está localizado cranealmente, vinculado al ventrículo derecho. Luego con el borde ventricular izquierdo, que está emplazado caudalmente, formado por un ventrículo izquierdo. Cara derecha o cara atrial. Esta corresponde a nivel de la base, fundamentalmente con el atrio derecho, donde desembocan las grandes venas que recogen la sangre sistémica, que estas venas son la vena cava craneal y la vena cava caudal, y aquellas que vascularizan el corazón, que retornan hacia el seno coronario. En la parte caudal se observa el atrio derecho, donde drenan las venas pulmonares que transportan la sangre oxigenada procedente de los pulmones. Luego nos encontramos con el resto de la cara derecha, que está dividida por un surco longitudinal denominado surco interventricular y succinal. Este está cerca al borde ventricular derecho más que al borde ventricular izquierdo. Luego seguimos con la vena cava craneal, que esta pues es la que recoge de la sangre de la cabeza, el cuello, los miembros torácicos y parte ventral del tórax. Luego nos encontramos con la vena cava caudal, que esta pues recibe la sangre de las regiones abdominal, pélvica, miembros torácicos, y en su trayecto torácico solo se recolecta la sangre de las venas frénicas y craneales. Cara izquierda, también conocida como la cara auricular, porque esta pues está a nivel de la base del corazón, y en esta pues se observan las aurículas. Las aurículas son evaginaciones de los atrios, que constituyen los divérculos ciegos. El surco coronario está interrumpido a nivel del cono arterioso, con origen del tronco pulmonar, donde también los ventrículos derecho e izquierdo están separados por el surco longitudinal, llamado surco interventricular paracunal, que marca externamente la posición del tabique interventricular, como se ve en esta imagen. Por esta cara aparece el ventrículo izquierdo y el tronco pulmonar y la arteria aorta. El tronco pulmonar se origina en el cono arterioso, donde hay una discontinuidad del surco coronario. Se dividen en las arterias pulmonares derecha e izquierda.
y esto pues traslada la sangre venosa desde el corazón hacia los pulmones. La arteria aorta emerge desde la aorta ascendente del ventrículo izquierdo. La aorta y el tronco pulmonar están unidos entre sí a nivel del callazo aórtico, caudalmente al origen del tronco brachiocefálico en la arteria subclavia izquierda. Sí surge directamente de la aorta, por el ligamento arterioso del conducto arterioso del feto. Nos encontramos con la anatomía comparada, en este caso pues con el corazón de un equino. Se dice que el corazón es cónico, que pues está conformado por 2 aurículas, 2 ventrículos. La morfología como tal dice que la apariencia es abombada, también dice que tiene una apariencia rectilínea en la morfología. Corazón del bovino. El corazón presenta la característica morfológica cónica, tiene un tamaño similar al del equino, pero la diferencia que tiene es que la base tiene menor desarrollo y el vértice es más afilado. El corazón del canino está ubicado en el mediastino medio, se encuentra incluido en el saco fibroseroso denominado pericardio y este pues también tiene forma cónica o ovoide, que en este caso es el del canino. Está al lado izquierdo de la costilla cuarta y quinta del espacio intercostal y al lado derecho desde la quinta y la cuarta del espacio intercostal. El corazón del cerdo se dice que es muy parecido al del ser humano. En la anatomía externa nos encontramos que el corazón tiene una cara anterior o ventral que es convexa y una cara posterior o dorsal que es plana. Este consta pues de 2 aurículas, de 2 ventrículos, la arteria pulmonar, la arteria aorta, las venas pulmonares. Mi nombre es Isabela Betancourt. A continuación vamos a mostrarles toda la estructuración del corazón en sus partes internas. Desde la vista lateral derecha podemos encontrar en la parte interna del corazón el atrio derecho, que es esta porción de acá, con sus músculos pectíneos. Después de esto podemos encontrar como tal un orificio que es llamado el orificio atrioventricular y desnudamos completamente el ventrículo derecho. Con forma de media luna se sitúa cranealmente el ventrículo izquierdo, como lo podemos observar, aunque sin alcanzar la punta del corazón que es llamado vértice. A través del orificio atrioventricular, que se encuentra en la parte de acá, este ventrículo recibe la sangre venosa desde el atrio derecho y este la bombea a través de su tracto de salida, el cono arterioso, como lo podemos observar en el clip. Desde el cono arterioso podemos encontrar las valvas semilunares. A través del cono arterioso, la sangre se va hacia el tronco pulmonar y los pulmones. Hablando un poco más de lo que es el orificio atrioventricular, podemos observar que se localiza la valva atrioventricular con sus 3 cúspides, como hablábamos anteriormente. La valva tricúspide está fijada además por cuerdas tendinosas, como lo podemos verificar en esta porción de acá, cuerdas tendinosas. En esta porción de acá se encuentran los músculos papilares. Como lo podemos observar, de cada músculo papilar tiran de las 2 cúspides a la vez. Recordemos entonces cuáles son las partes de la conformación de toda la parte derecha del corazón. En el atrio tenemos como tal los músculos pectinados. Consiguiente, tenemos todo lo que tiene que ver con la valva tricúspide, que lo observamos en esta parte de acá, cuerdas tendinosas, músculos papilares, como tal ventrículo derecho, septo intraventricular, que se encuentra en la parte de acá, que es quien nos separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Y como tal, dentro de este septo, o entre ellos, podemos encontrar todo lo que tiene que ver con las ramas intraventriculares paraconales. Hablando de los músculos que conforman el corazón y el ventrículo como tal, hablamos de músculos de primer orden, que se denominan papilares de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Los músculos papilares principales o de primer orden se subdividen en 3: anterior, posterior, que no se ve muy bien en la parte de atrás, y septal. Los anteriores nos van a dar cuerdas tendinosas hacia la valva anterior y posterior. Los posteriores
nos van a dar del posterior, de la valva posterior y medial. Y el septal solamente nos va a dar cuerdas tendinosas a el medial. Los músculos de segundo orden papilares son estos de acá. Esto también es llamada como banda moderadora. Esta banda moderadora va de la cara lateral a la cara del septo. Y por último vamos a encontrar los músculos de tercer orden. Los podemos ver, que se van a tener esculpidos por todas las paredes del corazón, menos por la arteria pulmonar, bien dicho o desdicha, es completamente lisa. En la cara lateral izquierda del corazón podemos encontrar desnudo el ventrículo y el atrio del corazón del bovino. En sus partes y estructuras podemos encontrar algo muy importante, y es la salida de la conexión del ventrículo con la aorta y la conexión que tenemos con el atrio. En este caso tiene las mismas partes que teníamos en el atrio derecho, las tenemos en el atrio izquierdo. En el atrio izquierdo está más descubierto y aquí podemos encontrar también músculos pectinados. Posterior a ella podemos encontrar la comunicación que tenemos entre el atrio y el ventrículo, y este se denomina también todo lo que tiene que ver con una valva. En este caso, la valva del ventrículo izquierdo es una valva atrioventricular mitral, porque tiene dos cúspides, una y dos, la posterior y la anterior. En el ventrículo izquierdo, en la conexión con la aurícula o con el atrio, podemos encontrar las válvulas mitrales, que los podemos encontrar acá. Está un poco abierto, lo encontramos en este corte, en estas dos partes. Obviamente ellas deben ir de esta forma, y aquí podemos encontrar la valva. Viene con ella también todo lo que son los músculos. Estos músculos los tenemos de primer orden, músculos papilares de primer orden, como podemos ver, aquí están, primer orden, y de tercer orden. Los músculos papilares de primer orden, como en el ventrículo derecho, también nos da ramificación de parte tendinosa en la válvula anterior y la posterior, igual que la posterior nos da ramificaciones tendinosas en la posterior y en la anterior. Las de tercer orden, como tal, son esta parte de acá, igual van bifurcadas por todas las paredes del corazón. De esta forma pueden ser llamadas tubérculos carnosos también, como lo podemos verificar aquí. E igualmente que en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo tampoco vemos estas de tercer orden, porque suelen ser completamente lisos, como lo podemos verificar. Como les decía anteriormente, acompañado de sus válvulas o valvas semilunares, recordando que su función es que no se devuelva la sangre hacia la aorta cuando se hace la sístole. De igual forma, cuando pasa en las válvulas mitral, cuando se hace la sístole y la diástole. Estas válvulas tienen esa función. En la aorta, como les venía diciendo, tenemos algo especial, y que después de las válvulas semilunares o valvas semilunares, en la izquierda y en la derecha encontramos orificios para la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que sirven como irrigación para el corazón. Ahora vamos a hablar un poco de las diferencias que tiene entre ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. Como les hablaba anteriormente, en el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, la gran diferencia es su pared y por qué es más gruesa que en el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo, como podemos observar, sus paredes son mucho más gruesas, ya que esta es donde llega la presión, prácticamente mucho mayor, porque maneja salida de sangre oxigenada. Acá podemos también observar sus paredes son un poco más delgadas, ya que manejan la entrada de sangre venosa o sangre desoxigenada.
Otra diferencia clara es, vamos a hablar de sus valvas intraventriculares. Las valvas intraventriculares tienen músculos de primero, ¿sí? Como podemos encontrarlo, músculos de primer orden y de tercer orden. Pero si nos vamos, este es el ventrículo izquierdo, pero si nos vamos al ventrículo derecho, podemos encontrar músculos papilares de primer orden, de segundo orden, y lo tenemos en esta parte de acá, y de tercer orden. Acá también podemos verificar que las válvulas intraventriculares tienen en el ventrículo derecho 3 cúspides: anterior, posterior, septal o medial, y en el ventrículo izquierdo solamente tenemos en la parte de valvas, hablamos de la bicúspide, que lleva como nombre, o mitral, porque solamente tenemos 2, anterior y posterior. Como podemos tener también clara, otra diferencia importante es que en el ventrículo derecho, en la parte de su base, podemos encontrar las valvas semilunares, y acá en las valvas semilunares no hay ningún orificio, la cual son completamente simples. Nos vamos al ventrículo izquierdo, en su base vamos a encontrar, como anteriormente le habías dicho, orificios para las arterias coronarias. Claramente lo podemos ver en la parte de acá, izquierda y derecha posterior. Circulación mayor. Se dice que pues esta tiene 2 caminos independientes con funciones específicas. Lo que hacen estas es impulsar por el mismo motor, que pues es llamado el corazón. Se dice que el primero de ellos se conoce como el nombre de circulación sistémica o mayor, cuya misión es transportar la sangre oxigenada hacia todos los tejidos de nuestro organismo y recolectar los desechos. El viaje de la idea de la circulación comprende desde la aurícula izquierda, que recibe la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones, el ventrículo izquierdo, la aorta y todas sus ramificaciones, mientras que al regreso retoma por las venas que drenan en las venas cavas, finalizando el viaje en la aurícula derecha y el ventrículo derecho del corazón. Circulación menor. El trayecto de esta es más corto que el del anterior, pero su importancia es vital, ya que tiene como único objetivo oxigenar la sangre y desechar sustancias inservibles. El circuito tiene como punto de partida el ventrículo derecho del corazón. Es el que bombea la sangre carente de oxígeno hacia el tronco pulmonar. La sangre sigue por las arterias pulmonares derecha e izquierda, donde alcanza los capilares que rodean los pulmones. Aquí se efectúa el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. De regreso por las venas pulmonares, la sangre fluye por el ventrículo izquierdo a la espera de ser transportada por las arterias que participan en la circulación mayor. La circulación porta o circuito porta. Esta pues es básicamente la que irriga la parte visceral. En la parte visceral nos encontramos como el intestino, el vaso, y pues estas pasan por la parte porta o porta hepática. Estos pues llegan básicamente a la arteria renal, luego al riñón, luego pasan a la vena renal, luego a la vena porta, luego llegan al hígado, a las venas hepáticas y vena cava caudal, y luego por último al atrio derecho. Este pues es básicamente el circuito porta. Circulación menor o pulmonar, esta pues básicamente empieza cuando ingresa la sangre por medio de las venas cavas. Inicia con la aurícula derecha, se contrae y abre las válvulas tricúspide. Estas válvulas lo que hacen es un llenado, luego llegan al ventrículo derecho, de aquí salen por las arterias pulmonares, llegan a los pulmones y se produce la hematosis, luego sale por la sangre, sangre oxigenada, pasa a las venas pulmonares y llega por último a la aurícula derecha del corazón. Este es el recorrido o circulación porta. Aquí les vamos a hacer la circulación del intestino delgado. Esta pues básicamente empieza en el corazón, baja por el atrio derecho, luego las válvulas bicúspides, luego la válvula semilunar aórtica, luego a la arteria torácica descendente, llegan al hiato aórtico, luego a la arteria abdominal, luego a la arteria cefálica, ahí llegan a la arteria mesentérica, llegan por fin al hígado, luego salen de la vena mesentérica, llegan a la vena porta, luego llega al hígado, luego el hígado envía esta a la vena hepática, luego a la vena cava caudal, luego al hiato, luego al atrio derecho. Estas llegan a las válvulas tricúspides, válvula semilunar, la arteria pulmonar, los pulmones, luego los pulmones
a los bronquios, luego a los bronquiolos, ahí se llega a los alvéolos pulmonares, se hace el intercambio gaseoso, llega a las venas pulmonares y vuelve y retorna al atrio derecho y luego al corazón. El sistema de conducción cardíaco son las estructuras desde donde se produce y se transmite el estímulo eléctrico que permite la contracción del corazón. Sus principales elementos son el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, o sea, nodo AB, el haz de His y las fibras de Purkinje. En un latido normal, el impulso eléctrico es generado por el nodo sinusal, desde donde se propaga a ambas aurículas, provocando la contracción auricular o atrial. Mediante las vías preferenciales atriales, el impulso llega al nodo AB, que tras retrasar el impulso, lo transmite al haz de His, y este, a través de sus dos ramas, lo propaga a todo el miocardio por las fibras de Purkinje. La sístole y la diástole son dos eventos fundamentales en el ciclo cardíaco. La sístole es la contracción del músculo cardíaco que resulta del vacío de los ventrículos, es decir, cuando la sangre sale de los vasos. En este momento, la sangre pasa a la arteria pulmonar y aorta, desde la apertura de las valvas semilunares. La función principal del sístole es bombear la sangre cuando el corazón se contrae para que pase de la aorta a la arteria pulmonar. Dentro de la sístole, el movimiento de contracción del corazón ocurre en la sístole ventricular y la atrial, que se divide en las siguientes tres fases, como la contracción isopulmétrica, la eyección ventricular rápida y la eyección ventricular lenta. Dentro de la diástole corresponde a la relajación del músculo cardíaco, que es cuando el corazón tiene una presión interna más baja para que los ventrículos reciban la sangre de las venas pulmonares y la vena cava. Esto es cuando la sangre entra al corazón. En la diástole, la relación del músculo cardíaco se produce la diástole auricular y ventricular. Se divide en las siguientes fases: relajación ventricular isopulmétrica, fase del llenado ventricular rápido, fase del llenado ventricular lenta y fase de contracción atrial.